Hola, seguimos en nuestro módulo de inmunovigilancia aplicada a la transfusión y a continuación vamos a discutir el caso clínico de reacción adversa a la transfusión. Recordemos que teníamos el caso de Cristóbal, que era un paciente de 46 años, era un paciente masculino, tenía esta fecha de nacimiento, el número de historia 184032 y un diagnóstico de enfermedad renal crónica. Cuando Cristóbal ingresa a la institución en la cual está hospitalizado, es ingresado porque presenta un cuadro de cefalea, astenia, adinamia. Sin embargo, se encontraba estable hemodinámicamente. El paciente y los familiares no dan mucha información de los antecedentes ni del plan de manejo con el que venía Cristóbal. Por ello, al momento de su ingreso, se identifica que es un paciente con insuficiencia renal crónica. Este diagnóstico y todo el manejo clínico previo fue instaurado en una institución diferente a donde Cristóbal se encuentra actualmente. El paciente fue transfundido en múltiples estancias hospitalarias y la última transfusión fue hace 6 meses con 2 unidades de glóbulos rojos y no se cuenta con otros datos disponibles ni de los antecedentes transfusionales, ni de la historia clínica. Al momento de ingresar se realizaron unos paraclínicos básicos dentro de los cuales se encontraba el hemograma y se identificó que cursaba con una hemoglobina de 7.5 gramos sobre decilitro. Por ello, los médicos tratantes decidieron hacer un plan de manejo con hospitalización en el servicio de medicina interna, realizar exámenes paraclínicos completos, incluyendo el perfil renal para saber la condición clínica actual del paciente y además, debido a los valores de hemoglobina y hematocrito, indicaron la transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos leucorreducidas. Al realizar el estudio pretransfusional de Cristóbal, se evidencia que es un paciente de grupo AB positivo. Esta prueba es realizada en técnica de aglutinación en columna, es validada por un control celular negativo y ausencia de discrepancia en la prueba inversa. Además, se realiza el rastreo de anticuerpos irregulares, el cual se realizó en antiglobulina humana y en enzima, y en las dos fases fue negativa, acompañada de una prueba de autocontrol. Recordemos en este punto algunos aspectos que hemos visto a lo largo del diplomado, y es que la fase de enzima no necesariamente va en el rastreo, sino podría ser incluida en la identificación de anticuerpos, y las guías internacionales recomiendan que el autocontrol sea realizado ante rastreos positivos y sea incluido en la fase de identificación de anticuerpos. Una de las preguntas que teníamos por resolver es cómo transfundirían ustedes a Cristóbal. Y acá viene un punto clave, y es que los pacientes con enfermedad renal crónica, dependiendo del estado de la enfermedad, pueden ser candidatos a ingresar en protocolos de transfusión crónica. Esto quiere decir que requieren la transfusión de unidades de glóbulos rojos cada determinado tiempo, o también pueden ser pacientes como Cristóbal que no tienen un protocolo de transfusión crónica, pero que han requerido soporte transfusional durante diferentes episodios de su tratamiento y por ello en ellos está indicada la transfusión de glóbulos rojos fenotipo compatible y podrían beneficiarse de la transfusión de unidades de glóbulos rojos RHC y KEL compatibles, además del ABO y el RHD, que son los criterios mínimos de compatibilidad mayor. Vamos a ver ahora las características de las unidades que fueron transfundidas a Cristóbal. Estas unidades fueron unidades pobres en leucocitos, unidades leucorreducidas, tal cual como lo indicó el médico tratante. Las 2 unidades fueron AB positivo de una fecha de extracción reciente. Las dos dieron un resultado de prueba compatible en antiglobulina humana realizada a 37 grados Celsius y se realizó un proceso de rechequeo que permitió, antes de ser suministradas al servicio para la transfusión, se estableció que las unidades, el grupo del sello nacional de calidad, así como del componente, los dos eran concordantes y además eran compatibles con el grupo del receptor.
Estas unidades fueron enviadas al servicio de medicina interna y previo a la transfusión en la cabecera del paciente se realizaron los procesos de verificación de la identidad del paciente, el rotulado de los componentes, siendo todos los datos identificadores concordantes. Estos datos se encontraban en los registros, en la orden de transfusión, en los componentes sanguíneos, en la manilla del paciente y además se hizo una identificación positiva con el paciente. Además, se realizó la transfusión por una vía específica para administración de hemocomponente y se realizó supervisión de los primeros minutos de la transfusión. De este proceso se realizó registro del seguimiento de signos vitales antes, durante y después de la transfusión. Sin embargo, durante la estancia hospitalaria de Cristóbal, se realizaron cuadros hemáticos de control y se identificó un comportamiento atípico en los valores de hemoglobina, acompañado de alteraciones en los históricos de paraclínicos. En este caso tenemos el seguimiento de los valores de hemoglobina del día 0 en el cual se indica la transfusión y en este día Cristóbal cursaba con una hemoglobina de 7.5 gramos sobre decilitro. Se realizó un seguimiento post-transfusión al día 1, identificando un incremento de hemoglobina de 12.9, un día 3, donde los valores pues aparentemente se sostenían en 12.5, pero en el día 6 se evidencia una disminución abrupta de los valores de hemoglobina con un 8.1 gramos sobre decilitro. Debido a esto, teníamos una pregunta por resolver y era cuál era la hipótesis que ustedes tenían al respecto del contexto clínico de Cristóbal y que pudiera correlacionarse con estos cambios en los valores de hemoglobina. Uno era si era debido a la sospecha de la patología de base, que esta pudiera ser la causa. Sin embargo, Cristóbal no cursa con un proceso con una hemorragia activa, la patología de base no justifica que tengamos esta disminución abrupta de hemoglobina y lo siguiente era sospechar de una anemia hemolítica autoinmune. Sin embargo, por la correlación de los hallazgos previos de los paraclínicos, el contexto clínico, los antecedentes de Cristóbal, digamos que esta sería una causa menos probable. Y lo que más podría tener fuerza en este caso es la sospecha de una reacción adversa a la transfusión, particularmente de una reacción hemolítica transfusional. La siguiente pregunta era si ustedes realizarían otros paraclínicos y en este caso las pruebas que se realizaron a Cristóbal fue un extendido de sangre periférica, identificando la presencia de esquistocitos. Además, se corrieron otros paraclínicos en los cuales se evidencia una bilirrubina total elevada, una bilirrubina indirecta elevada, LDH elevada, aptoglobina consumida, una prueba directa de antiglobulina positiva de 2 cruces y un uroanálisis que muestra un color rojizo, positivo para hemoglobina, urobirinógeno y hematuria macroscópica. Y además, al correlacionar todo esto y otros paraclínicos, se evidencia que hay una alteración en varios parámetros de ingreso a la estancia hospitalaria, sobre todo crítico la presencia de marcadores de hemólisis. De ello, el incremento de los valores de bilirrubinas, LDH, consumo de aptoglobina y positividad en la prueba directa de antiglobulina. Teniendo en cuenta todo este contexto es que se llama la alerta de una posible reacción hemolítica transfusional y empieza todo el protocolo para su investigación. Este protocolo inicia con la revisión de la documentación en la que se identifica trazabilidad de documentos y muestras y en toda la cadena transfusional estos fueron concordantes. Además, se realiza un seguimiento de los controles realizados antes, durante y después de la transfusión respecto a los signos vitales del paciente. Y se comprueba que durante la transfusión o posterior a esta no se identificaron signos de alarma que hicieran que el componente no fuera administrado. Dentro de ellos se identifica que no hay variaciones significativas en las temperaturas pre, durante y post transfusión, ni tampoco en las cifras de tensión, de presión arterial y de frecuencia cardíaca. Teniendo en cuenta esto, nos vamos entonces ahora a evaluar distintos escenarios.
que contemplan las unidades de glóbulos rojos, las muestras de los pacientes y la evaluación de pruebas complementarias que permitan establecer correlación con los paraclínicos, con la patología del paciente y con los hallazgos serológicos. En este caso tenemos una tabla resumen de las unidades de glóbulos rojos transfundidas a Cristóbal e identificamos de nuevo que son unidades de glóbulos rojos leucorreducidas AB positivo, las cuales son compatibles con el paciente. Las pruebas cruzadas en antiglobulina en el estudio pretransfusional, en el estudio original, fueron compatibles. El rechequeo fue AB positivo y estas unidades vienen de un donante voluntario habitual y de un donante voluntario de primera vez, respectivamente. Debido a la sospecha de la reacción hemolítica, se hacen unas pruebas complementarias dentro de las que identificamos el rechequeo, y estas pruebas, antes de pasar a la información del rechequeo, se realizan con una contramuestra que ha sido almacenada y custodiada en el servicio de transfusión. Con esta prueba se realizó rechequeo y fue AB positivo, lo cual era concordante con el sello de calidad y con los registros previos. Se realizó una prueba directa de antiglobulina para las dos unidades y el resultado fue negativo. Y además se realizó una prueba de hemocultivo que fue negativa. En resumen, tenemos que las unidades son ABO-RH compatibles. Esta información es concordante con el sello de calidad, se comprueba con el rechequeo de la unidad y además se les realiza la prueba adicional directa de antiglobulina y dan negativas. Una pregunta que teníamos que responder era, con estos resultados preliminares en las unidades, ¿qué podemos concluir? Y con todo este rompecabezas, la conclusión es que no hay incompatibilidad ABO ni RH, ya que las unidades eran isogrupo ABO y RH-D con el paciente, por lo tanto no hay incompatibilidad ABO, no hay incompatibilidad RH y además las unidades eran PAD negativo, por lo cual estas causas se excluyen. Lo siguiente que tenemos que hacer, ahora vamos a empezar con el análisis de la muestra del paciente y aunque a veces obviamos esta fase crítica, sí es bien importante para poder documentar si hay cambios significativos entre las muestras pretransfusión y posttransfusión. Como les comentaba, cuando realizamos estudios pretransfusionales, y esto puede variar respecto a la normativa del país, por lo cual los invito a revisar esta normativa y si no está, adherirse a los protocolos internacionales que sugieren que las muestras de los estudios pretransfusionales deben ser almacenadas y custodiadas al menos por 7 días. Y en este caso tenemos la muestra del estudio pretransfusional y se realiza la toma de una muestra posttransfusional. A estas dos muestras se hace una comparación de la inspección visual y acá viene la importancia de la fase pretransfusional y preanalítica, ya que deben haber protocolos documentados en el servicio de transfusión que nos permitan identificar los criterios de aceptabilidad de las muestras para estudios pretransfusionales. Y uno de ellos es la hemólisis. Por ello, es necesario que ustedes identifiquen si reciben un estudio pretransfusional y la muestra viene hemolizada, si la van a recibir o no la van a recibir, cómo van a documentar esto, qué trazabilidad van a dejar de esto, y también es importante identificar la causa de esa hemólisis. Todo eso depende de los criterios que ustedes establezcan en el servicio. Al realizar el análisis logramos identificar que esta muestra no tenía alteración, pero llama la atención que la muestra que fue tomada post transfusión se evidencia un cambio en el plasma, el cual presenta hemólisis. Con estas dos muestras empezamos a correr de manera paralela los estudios pretransfusionales. Y en el estudio pretransfusional evidenciamos que es reproducible con los resultados previamente registrados, en los cuales tenemos una clasificación ABO, RH de grupo ABRH positivo con un rastreo de incumsia en enzima negativo y un autocontrol negativo.
En la muestra post-transfusión, el ABO y el RHD es concordante, sin embargo, empiezan a aparecer algunos hallazgos que son alarmantes. Un rastreo de anticuerpos irregulares positivo en CUMS y en enzima, una identificación de anticuerpos irregulares positiva, un autocontrol y una PAT positiva. Antes de continuar con el análisis de estos hallazgos inmunohematológicos, es relevante decir que en estas dos muestras se verificó la identidad positiva del paciente y esto quiere decir que las muestras sí corresponden al paciente en estudio. Y estamos evidenciando un cambio serológico total comparado en la muestra pretransfusión y posttransfusión. Por ello, se repitieron las pruebas cruzadas mayores en antiglobulina humana, identificando que, comparado con los registros, la muestra pretransfusión era compatible. Eso quiere decir que los registros y la repetición de la prueba actual con la muestra pretransfusión es concordante y trazable, pero al evaluar la muestra posttransfusión encontramos incompatibilidad en las dos unidades transfundidas. En este caso, entonces, tenemos el resumen que ya habíamos visto, pero la comparación de la diferencia en la compatibilidad de la muestra pretransfusión y posttransfusión con un hallazgo crítico, y es que las pruebas cruzadas posttransfusión son incompatibles. Por ello, y correlacionado con el rastreo de anticuerpos irregulares positivo, realizamos el análisis de la carta panel, al igual como lo hemos aprendido a lo largo del diplomado, y es realizar un proceso de exclusión en función de las células que están positivas en la carta panel, pero que nosotros tenemos negativa en los resultados de nuestro paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las células que sean positivas en la célula número 3 y que sean, ojo, homocigotas, van a ser excluidas en el análisis de rastreo de anticuerpos. Acá identificamos tres especificidades que no pueden ser excluidas, como son el anti-M, el anti-N y el anti-S minúscula. Todo esto ya que la célula 3 se encuentra en estado heterocigoto y esto no nos impide hacer el proceso de exclusión. Con estos resultados nos vamos a la identificación de anticuerpos y vamos a empezar a hacer la exclusión de las especificidades que aún no han sido descartadas. Por ello, comparamos qué células o qué patrones son positivos en la carta panel y nosotros lo tenemos negativo en la muestra de nuestro paciente, particularmente en este caso en la prueba post-transfusión. De este modo vamos identificando varias especificidades. En este caso es relevante pues mostrarles que estas exclusiones se realizaron en función de la positividad de estas células que nosotros tenemos negativas en las muestras de nuestro paciente y cuyo estatus es homocigoto o su expresión es homocigota. Acá tenemos también para el DAFI otras dos células que son homocigotas, que están positivas en la carta panel y para nosotros son negativas en la muestra del paciente. Y de este modo seguimos haciendo todo el proceso de exclusión, identificando que el paciente puede tener un anticuerpo anti-KIDA. Cuando correlacionamos estos resultados, podemos identificar además que este anticuerpo anti-KIDA presenta o se evidencia efecto de dosis, ya que con células de fenotipo heterocigoto presenta un menor grado de reacción. De nuevo, no podemos excluir la especificidad anti-CW, ya que nosotros la tenemos positiva, la célula número 1, y este anticuerpo tendría positividad en esa célula. Sin embargo, recordemos que de acuerdo con los estándares internacionales no es necesario excluir estas especificidades a no ser que nosotros sospechemos de su presencia. Además que este antígeno, el antígeno CW, es un antígeno de baja incidencia, por lo cual la probabilidad de encontrar anticuerpos de dicha especificidad es baja. En este sentido, nosotros ya estamos evidenciando unos cambios serológicos muy diferentes entre la muestra pretransfusión y posttransfusión. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿a qué se debe el cambio en esas pruebas pretransfusionales? La pregunta es anticuerpos evanescentes.
Vamos a excluir las otras respuestas. Anticuerpos efervescentes no existen. Anticuerpos en efecto de dosis. Es real que el anticuerpo está evidenciando efecto de dosis, pero eso no es la causa de los cambios entre la muestra pre y post transfusión. Y no es debido a la presencia de anticuerpos sensibles a enzima, ya que este anticuerpo mantiene la reactividad con el panel en tratamiento enzimático. La siguiente pregunta que debíamos discutir es si realizaríamos otras pruebas a los glóbulos rojos y la respuesta es sí. Ya sabemos que las unidades de glóbulos rojos son incompatibles post-transfusión y tenemos un hallazgo y es que hemos identificado un anticuerpo antiquidad en la muestra del paciente y ahora necesitamos verificar si las unidades efectivamente expresan ese antígeno y la causa de la incompatibilidad en la muestra post-transfusión es debido a la presencia de ese antígeno. Y justamente podemos comprobarlo. Al hacer el fenotipo KIDA a esas dos unidades, el resultado es antígeno KIDA positivo y esto correlaciona con la incompatibilidad serológica a 37 grados Celsius y en antiglobulina humana. La siguiente pregunta a discutir es, ¿ustedes realizarían otras pruebas en la muestra post-transfusión? Y la respuesta es sí. Y esto nos permite también dar respuesta a la pregunta de por qué la PAT y el autocontrol serían positivos. Nosotros en este caso tenemos una PAT y un autocontrol positivos después o en la muestra post-transfusión. Y en este caso vamos a evidenciar por qué ese resultado se presenta de esta forma. Nosotros tenemos unos glóbulos rojos transfundidos y unos glóbulos rojos del paciente que están presentes en la circulación del paciente. Ya vimos que el paciente tiene un haloanticuerpo antiquidad. ¿Qué sucedió con la transfusión de esas unidades que vimos que a pesar de que eran ABO compatible expresaban el antígeno? Pues obviamente ese anticuerpo que se encontraba libre en circulación sensibilizó los glóbulos rojos transfundidos. Los glóbulos rojos del paciente no les pasa nada porque ellos no tienen el antígeno para el cual el paciente tiene el haloanticuerpo, pero cuando nosotros realizamos estas dos pruebas, al igual que ustedes están viendo en esta imagen, tenemos las dos poblaciones presentes. Agregamos el reactivo de antiglobulina y el reactivo de antiglobulina va a sensibilizar o va a unir, más bien ya no está sensibilizando, va a evidenciar a través de la aglutinación la sensibilización de los glóbulos rojos transfundidos a expensas del haloanticuerpo antiquidad. Y por ello vemos un resultado cualitativo de una PAT y un autocontrol positivo. Y acá reforzamos unos conceptos previos y es que en este caso no es positivo por autoanticuerpos. Y en esta parte podemos descartar que efectivamente no es un proceso mediado por una anemia hemolítica autoinmune, sino lo que está produciendo la PAT y el autocontrol son los haloanticuerpos del paciente, los anticuerpos antiquidad, que están reaccionando con las unidades KIT-A positivas que fueron transfundidas. Y acá vienen otras pruebas complementarias, como la prueba de saber a expensas de qué está positivo esta PAT monoespecífica. Nosotros acá tenemos un resultado que puede ser positivo por la presencia de inmunoglobulinas o complemento. Para saber específicamente a expensas de qué está positivo, puede hacer una PAT monoespecífica y en el caso de nuestro paciente tenemos que es IgG y complemento. Sin embargo, en otro contexto, en un caso diferente, hay algunos anticuerpos que no van a fijar complemento y si nosotros en esas reacciones vemos solo IgG, también es útil poder realizar el proceso de elución. En el proceso de elución lo que hago es retirar estas IgGs y poder realizar un proceso de identificación a través de la muestra del eluado, que quiere decir los anticuerpos que retiré de esos glóbulos rojos. Y miren que de nuevo acá evidencio el anticuerpo antiquidad, lo cual nos permite
revisar e ir completando las piezas del rompecabezas donde comprobamos que esos glóbulos rojos sensibilizados, PAD positivo, autocontrol positivo, no es por la presencia de un auto, sino por la presencia del anticuerpo que también vimos en la circulación del paciente. En este caso, es importante decir que la PAD se correlaciona con el eluado y vamos diciendo que la causa de esta reacción hemolítica es una reacción inmunológica mediada por la sensibilización de los glóbulos rojos, ojo, no son los del paciente, sino los glóbulos rojos transfundidos con las moléculas de anticuerpos antiquidad que tiene libres el paciente. Entonces vamos a recordar, cuando tenemos una PAD negativa, este sería el resultado, tenemos unos glóbulos rojos que no están sensibilizados, agrego el reactivo de antiglobulina que puede tener anti-IgG y complemento, y como estos glóbulos rojos no tienen nada, el resultado sería negativo. En el caso de nuestro paciente, lo que tenemos es que los glóbulos rojos incompatibles del donante pueden estar fijados con anticuerpos o con fracciones del complemento. Eso va a depender del anticuerpo involucrado. Cuando agregamos el reactivo de antiglobulina, por supuesto que van a reaccionar. En el caso de nuestro paciente, están reaccionando con moléculas de inmunoglobulina y complemento y nos producen una prueba positiva como la acabamos de ver. No obstante, en otros escenarios en los cuales yo tengo una destrucción inmunológica de los glóbulos rojos muy acelerada, miren que sí sucedió. Los glóbulos rojos del paciente están sensibilizados con IgGs o complemento, pero lo que pasa es que la destrucción de esos glóbulos rojos es tan acelerada que cuando yo voy a evaluar una prueba directa de antiglobulina, no voy a tener suficientes moléculas para producir una prueba positiva y en este caso puedo tener una PAD negativa. Por ello, si ustedes tienen una reacción hemolítica transfusional completa con hallazgos serológicos muy parecidos a estos, con hallazgos clínicos, con una sospecha clínica, pero la PAD es negativa, está completamente recomendada realizar el eluado, una técnica que nos permita recuperar esos anticuerpos, ya que las técnicas de elución nos ayudan a concentrar y si tenemos tan bajas moléculas como las que tenemos acá, puede ser que la PAD sea negativa, pero al concentrar estos anticuerpos podamos ver una identificación positiva post-elución. ¿Qué tenemos? Para finalizar, ¿realizarías otras pruebas en la muestra pretransfusión? La respuesta en este caso era sí, y como tenemos una muestra pretransfusión de un paciente que no ha recibido unidades de glóbulos rojos en los últimos 6 meses, podemos comprobar que el paciente es antígeno KIDA negativo y en este caso lo vemos perfecto, lo cual correlaciona que el paciente no tiene el antígeno, en alguno de sus eventos previos se sensibilizó, creó el anticuerpo antiquidad y esto produjo la incompatibilidad. ¿Qué tenemos de conclusión? En este caso tenemos un caso bien interesante de un paciente que presentó una reacción hemolítica transfusional, ojo que en este caso es tardía, debido a un anticuerpo anti-KIT B. Este anticuerpo era un anticuerpo evanescente que no se detectó en el estudio pretransfusional, ya que se encontraba bajo de título, había disminuido su título porque el paciente no había tenido un estímulo antigénico desde su última transfusión y en este caso, a pesar de que las unidades fueron ABO compatibles, expresaban el antígeno KIDA, lo cual lo pudimos evidenciar a través de la prueba de fenotipo realizada a las pruebas cruzadas. La presencia de ese antígeno KIDA fue un estímulo inmunológico que produjo el incremento del anticuerpo anti-KIDA. Por ello, el paciente presentó una prueba directa de antiglobulina positiva y un autocontrol positivo post-transfusión. Importante recalcarles que estos resultados están mediados no por la presencia de un autoanticuerpo, sino por la presencia del anticuerpo antiquidad. En este contexto ya descartamos esa idea inicial de que podría haber la duda de que hubiera una anemia hemolítica autoinmune porque tenemos suficientes pistas y ya las
fichas del rompecabezas encajaron por completo de que lo que está produciendo la PAT y el autocontrol es un halo anticuerpo. Y en este caso estaríamos hablando de una reacción hemolítica halogénica y en el contexto de una reacción hemolítica transfusional. Todo esto se correlaciona con la elusión positiva en la cual se evidenció el anticuerpo antiquidad, comprobando la causa inmunológica de la reacción adversa a la transfusión, por lo cual decimos que no hay duda de que esta reacción transfusional, esta reacción es una reacción hemolítica tardía, fue producto de la transfusión de glóbulos rojos. Por esto es importante tener unos puntos claves. La importancia de la hemovigilancia del paciente, establecer mecanismos de información robustos que permitan al paciente, a sus familiares, saber los antecedentes del paciente. A veces esta información puede crear barreras, pero es necesario que nuestros pacientes conozcan los anticuerpos que han sido identificados, el fenotipo que tienen, ya que como en el caso de Cristóbal, si migran de una institución a otra, así ellos no tengan un conocimiento pleno de estos resultados, puedan generar una alerta en el servicio para que se tomen las precauciones esenciales para su transfusión. Y esto nos habla también de la importancia de la interconexión de los sistemas de hemovigilancia o de contar con bases de datos, con sitios o repositorios, obviamente en los cuales se garantice la confidencialidad de los pacientes, el manejo de los datos sensibles, pero que permita que los actores de la cadena transfusional puedan identificar pacientes aloinmunizados, el fenotipo de los pacientes y poder tomar las mejores decisiones para los pacientes. Espero que al finalizar este estudio ustedes hayan podido correlacionar todos sus resultados, identifiquen si hay alguna debilidad o algún punto de mejora y poder establecer qué tal fueron sus respuestas, las justificaciones, la razón que dieron de sus justificaciones, si hay algo más que deberían complementar para que la próxima vez que tengan un caso de la vida real, ustedes puedan liderar el análisis de esta reacción transfusional. Les envío un abrazo y espero que esta sesión haya sido de utilidad. Entonces las tortillas, tocino, y listo, compramos jugo, ¿no?